Comencemos. Si acaso le preguntaran hoy en qué momento específico de la pandemia nos encontramos, ¿tendría la respuesta? La verdad es que casi nadie la tiene. Podríamos estar a años luz, podríamos estar en un periodo intermedio, en el camino hacia la salida de la crisis pandémica de este siglo. No así de la enfermedad, porque si algo estamos aprendiendo es a vivir con el COVID-19. Incluso más de lo que pensábamos hace 2 años. Porque siguiendo el rastro de las pandemias del pasado, en la mayoría de los casos los virus, infecciones y bacterias aún están entre nosotros, pero bien controlados por el desarrollo de la ciencia en medicina. La gran capacidad de movilización en el mundo moderno no ha permitido que ni un solo lugar sobre la Tierra esté asegurado contra la pandemia del COVID-19, porque la gente no para de moverse interna e internacionalmente. Sin embargo, el hecho de experimentar una crisis de sanidad a causa de epidemias y pandemias es algo que guardamos en común con nuestros antepasados, quienes, a su manera, superaron desafíos en diferentes momentos de la historia, comenzando por la Edad Media en el siglo XV, donde la peste negra o muerte negra, como también se le llamó, provocó la muerte de cientos de millones de personas en Eurasia en un periodo aproximado de 2000 años. Hoy ya la peste negra está controlada. Dato curioso, todos los síntomas son parecidos a los provocados por el COVID-19. En 1520, una de las enfermedades más letales, la viruela, tuvo su primer brote. 3 de cada 10 contagiados murieron. Se estima que tan solo en el siglo XX mató a más de 300 millones de personas. Hoy es la única enfermedad erradicada completamente mediante una vacuna. El cólera tuvo varios brotes entre 1498 y 1817, cuando se produjo una gran pandemia. 6 pandemias en sucesión mataron a millones de personas en todo el mundo y la séptima comenzó en el sur de Asia en 1961, llegó a África en 1971 y se tardó 2 décadas en llegar a América Latina en 1991. Según la Organización Mundial de la Salud, el cólera actualmente mata entre 100.000 a 140.000 personas cada año y es endémico en muchos países. En 1918 se estima que más de 40 millones de personas en el mundo fallecieron en la que es hoy considerada la pandemia más devastadora de la historia, la gripe española. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Las gripes asiáticas en 1957 y de Hong Kong en 1968, aún sin ser devastadoras, tomaron las vidas de millones de personas. Descrita como una pandemia mundial en los 80, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, hasta ahora ha causado la muerte de más de 32 millones de personas. Según ONU-SIDA, unas 37,7 millones de personas en el mundo vivían con VIH en 2020 y 1,5 millones de personas contrajeron la infección durante ese año. Las epidemias de síndrome respiratorio agudo grave SARS y síndrome respiratorio de Medio Oriente MERS aparecieron entre 2002, 2003 y desde 2012 hasta la actualidad. Originada en China, la epidemia SARS eventualmente se extendió por 26 países con 8.098 casos confirmados y 774 muertos. A pesar de que en 8 meses el SARS-CoV fue controlado, el MERS-CoV todavía no ha podido ser erradicado. El número de casos confirmados es de 2.494 en 27 países y las defunciones por MERS suman en total 858. Infectólogo, especialista en medicina clínica, una de las inteligencias locales, el doctor Yunen en Esfera Global. Bienvenido. Gracias por tenerme en tu espacio. Es un honor para nosotros. Vamos a hablar, la gente a veces siente que el mundo debió tener más experiencia, porque las pandemias, las epidemias son parte de la historia de la humanidad. ¿Por qué tardamos tanto en entender esta enfermedad? Así es, yo creo que desde los inicios muchos hemos coincidido
de que hay varios problemas en el sistema. Entre ellos, los entes reguladores internacionales han terminado ser más lentos que los locales. Y si bien la medicina está basada en evidencia, experiencia, educación, y lamentablemente ego, al final, entonces esos entes reguladores han terminado siendo hasta seguidores en vez de líderes en esto. Creo que eso lo ha aprendido. También se aprendió que la trazabilidad de la enfermedad debió tener un sistema mucho antes de que llegara otro virus, otro coronavirus o otra pandemia, como ya teníamos experiencia antes. ¿Qué es la teoría de la inmunidad de rebaño y por qué se deshace ante la aparición de nuevas cepas? Sí, bueno, cuando tienes una cepa original, puedes concluir, o de forma errónea concluir, que mientras más personas se infecten con el virus inicial y mientras más personas se puedan vacunar, como pasó en Estados Unidos en el mismo año. Recuerda que el virus se detectó enero 2020 y ya había personas vacunándose, como mi persona que trabaja en Estados Unidos, vacunándonos el diciembre 2020. Si agrupábamos a todas las personas que pudieron tener la infección con una inmunidad más prolongada y además de eso, un grupo de vacunados, pensábamos que entre los dos grupos podíamos llegar a esa inmunidad colectiva que se le llama inmunidad de rebaño. Una especie de equilibrio. Así es. Pero no fue cierto. No fue cierto porque en el mundo vivimos con una soledad acompañada. Teníamos que ver la parte global, así como se llama el foro, y saber que tenemos que dar una mano amiga a esos países que no cuentan con vacunación. ¿Usted cree, y aprovecho, no me quiero salir del tema, pero debo aprovechar, ¿usted cree que la República Dominicana estaba en condiciones de mostrar su solidaridad internacional a través de la donación de vacunas a países hermanos como Haití o algunos del sur? Yo entiendo que sí, o sea, el intento de hacerlo y el gesto estuvo ahí. Ahora, donar algo que tal vez en algunos de los países no tenía estructura para recibir, es un problema, es como una fundación que no sea sostenible. Entonces, yo creo que el gesto estaba ahí o está ahí y no descarto que nosotros como dominicanos y con lo que hemos hecho en la vacunación podamos insistir en colaborar con los países vecinos. No se mostraban así las grandes potencias en medio de la pandemia. Es una disyuntiva, ¿no? Y es cruel, porque nosotros quizás fiscalmente menos aventajados hicimos el esfuerzo, expresamos esa intención, pero Estados Unidos por primera vez parecía ausente en la solidaridad con sus socios, ¿no? Sí, yo creo que hubo mucho... Se recalcó que quién daba el dinero para estas vacunas, si el típico ejemplo de si tú estás en un avión, tú te pones la mascarilla tú primero y luego el que está al lado. Pero nos dimos cuenta que a pesar de tener la mayor cantidad de vacunas y de producción y de envase, todavía es como un programa de software que el 60% llega rápido, pero después se queda patinando. Entonces, ya sabemos que no es así y las variantes, que era tu respuesta inicial, no han enseñado que si seguimos con esa metodología de acapararlo todo, va a salir una variante que va a escapar esa inmunidad y vamos a tener un problema igual o mayor. Yo creo que República Dominicana tuvo una suerte o un mandato o una directriz muy importante. Nosotros la opción que teníamos es comenzar con una vacuna inactivada y luego se implementó la mRNA, bueno, que es
la más conocida, que voy a decir la marca, que es Pfizer. Pero yo creo que si no se iniciaba con la inactivada, tampoco Pfizer llegaba Así tan rápido. es. Entonces, es un juego de chess esto, pero al final, ahora sí podemos sustentarnos en la evidencia y ver cuán largo duran esos anticuerpos y cada cuánto tiempo debemos hacer un refuerzo. Y ya la data de Israel está ahí y creo que eso lo mencionaron. ¿Cada cuánto tiempo, doctor? Bueno, los entes reguladores dicen que cada 6 meses debes de reforzar, especialmente si tienes una comorbilidad o si estás en la primera línea con un médico. ¿Y qué dice el doctor Yunen? Yo creo que entre 4 a 5 meses es el refuerzo. Importante. Y no lo digo por un sesgo cognitivo, lo digo por la data que enseñan que en Israel, a pesar de tener una de las vacunas más efectivas y más eficaz, hizo un rebrote a los 6 meses. ¿Cuáles son las personas elegibles para el refuerzo? Todas, de verdad. Inclusive, los entes reguladores recomiendan por encima de 18 años. Creo que Israel tiene un movimiento por encima de los 12 años. ¿Okay? Porque la dosis de la vacuna que están usando ellos es Pfizer y es una dosis que tiene 30 microgramos de mRNA. Antes de 12 años ese ha sido el problema, es una reformulación. No es que tú le vas a sacar una gotita de 0.1 para llevar a los 10 microgramos que quieren usar en niños, sino que está reformulada. Entonces, para responder tu pregunta, todo el mundo por encima de los 18 años y después de 6 meses está capaz de tener un refuerzo. Finalmente, doctor, ¿la República Dominicana podrá responder? ¿Ha desarrollado capacidades en su sistema de salud, en lo poco o mucho que tenemos como avance científico? ¿Podrá responder a la Omicron? Mira, yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos sido del eslogan que cuando las cosas se ponen duras, lo duro nos ponemos en la cosa. Entonces, te lo digo así porque yo estuve en la comisión anterior y soy asesor también y parte casi con todos los amigos que tengo del gabinete. O sea que he visto cuidado continuo, vamos a decir, de esto. El Omicron a mí me preocupa como todo porque tiene una variante, tiene más o menos 30 y pico de variantes. 32. 32 variantes, que muchas de ellas están en la proteína de espiga del coronavirus. Ese es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las vacunas que están dirigidas a la espiga, como la mRNA, como son la Moderna y Pfizer? Por eso has visto tal vez que el director de Moderna salió a relucir su preocupación. Pero hay otras vacunas que son de virus completo, que no se hablan por motivos de geopolítica. Yo creo que aquí tenemos que entender que somos un solo mundo y que todo está encima de la mesa. Sí. Gracias, doctor. Para nosotros es un placer y creo que para todo el país un orgullo tenerlo como parte de nuestras inteligencias nacionales. El orgullo es mío. Gracias. Continuamos. Según la historia, salir de esta nos tomará tiempo. ¿Cuánto? El necesario, el propio de la enfermedad, el tiempo que nos lleve ser solidarios y el que nos implique una buena gestión desde la ciencia y la administración de los gobiernos.
Las inteligencias de este siglo, los líderes mundiales, la ciencia, los grandes capitales han invertido valiosos esfuerzos, materiales e intangibles para estudiar el mundo que nos espera y hacer proyecciones de cómo estará la cuestión de sobrevivir a la crisis sin perdernos en las profundidades de una nueva crisis global y sin provocar, sobre todo, la insurrección de nuestros pueblos afectados en su estado de bienestar. La República Dominicana reúne lo mejor de lo nuestro y recibe a los expertos más notables del ámbito internacional en el Foro Global Casa de Campo, que hace coincidir en un mismo espacio al mundo científico, académico, empresarial, político y a la sociedad dominicana abierta, plural e inclusiva para, como se lo ha planteado el liderazgo global, tratar de descifrar las tendencias de un mundo en transformación. El nuestro, porque los problemas globales requieren soluciones globales e inteligencia colectiva. Juan Luis Cebrián, presidente honorario del país, y además miembro de la Real Academia Española. Bienvenido a Esfera Global. Bien hallada. ¿Cómo ha afectado? Ya usted se refería a que la democracia o las democracias en general, pero América Latina, ya que estamos en la región, se ha afectado. ¿Cómo en la reconfiguración del mapa político, por ejemplo, se han visto esos efectos de la pandemia sobre la democracia? Bien, la pandemia es un mal que afecta por igual a toda la población. La pandemia no tiene ideología ni clases sociales, mueren ricos y pobres, gente de izquierdas y de derechas. Los gobiernos que han sabido apoyar políticas nacionales, que han sabido pactar con sus oposiciones democráticas políticas comunes, son los que han salido reforzados, no ellos, sino las instituciones democráticas. Pero en algunos países lo que hemos visto ha sido una polarización, una utilización, primero por parte de algunos gobiernos, no solo en América Latina, esto lo hemos vivido en Europa también, algunos gobiernos que han querido utilizar la lucha contra la pandemia como un acto heroico que ellos capitaneaban, ¿no? En el caso español, el presidente del gobierno español, nada menos que hace ya año y medio que declaró textualmente hemos vencido al virus, y porque pues se había acabado la primera hora simplemente de las infecciones, ¿no? Y también ha habido muchas oposiciones que han tratado de utilizar los problemas del gobierno y en vez de solidarizarse con ellos, trabajar con los gobiernos, para tratar de derribarlos parlamentariamente, ¿no? Entonces eso ha generado una polarización y al mismo tiempo ha generado el espejismo de que los gobiernos autoritarios, que no tienen oposiciones, pues pueden aplicar decisiones que afectan a la población más rápidamente y más eficazmente. La vacuna es la carta de triunfo contra el virus. ¿Cómo lograr extender la vacunación a nivel global, sobre todo cuando nuevas variantes amenazan? Bueno, yo creo que la vacuna, hay un éxito en la política de vacunación, pese a que es una política cambiante, porque hemos visto que primero había que vacunarse una vez, luego dos, ahora tres, y ya hemos visto las que vengan, ¿no? Es preocupante ver que los países ricos se vacunan la gente 3, 4, 5 veces y las que vengan, mientras que en regiones como África, en América Latina, en países más subdesarrollados, no llegan las vacunas, mientras que hay dosis que se caducan en países europeos y tienen que tirarlas o que desperdiciarlas, ¿no? Yo creo que tiene que liberalizarse las patentes. No puede ser un negocio para nadie la lucha contra la pandemia. El negocio es salvar vidas, el negocio es garantizar el futuro de las nuevas generaciones en los países subdesarrollados, de las que depende el futuro del mundo, por otra parte. ¿Y cómo llegar al multilateralismo? Porque ha sido un discurso. El último discurso de septiembre del
el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, daba sentimiento, ¿no? La humanidad que expresó allí, yo estaba con el corazón roto y lo compartí con todo el mundo, pero lucía tan solo en su discurso. ¿Qué está pasando con el liderazgo mundial, con los grandes capitales que no han entendido que el desafío es a la humanidad? Yo conozco bien a Antonio Guterres, es un político honesto, es un político trabajador, y este mensaje que transmitió no se debe solo a los efectos de la pandemia. Él ha conocido desde dentro los defectos de organización estructurales y sistémicos de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene muchos defectos. Ahora, aun con defectos, hay que defender el sistema, porque si no existiera todavía los defectos serían mayores y más graves. La falta de solidaridad de las grandes potencias, a comenzar por los Estados Unidos con el sistema de Naciones Unidas, es uno de los problemas fundamentales. Vimos cómo Trump retiraba la financiación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, Estados Unidos ha sido siempre muy reticente al sistema multilateral. Estados Unidos no es ya la primera potencia, ya no es la policía del mundo en este momento, y yo espero que el presidente Biden y los presidentes venideros entiendan que hay que reformar las Naciones Unidas y el sistema multilateral, pero que tampoco es posible que un acuerdo de naciones pequeñas que representan a una parte, si no ínfima, muy menor de la población mundial, pretendan, por la titularidad estatal que tienen, establecer normas que funcionan también para los países grandes y para muchos más miles de millones de personas. Aprovechando el tema de Estados Unidos y esta aparente supremacía económica de China recientemente declarada sobre los Estados Unidos, ¿cómo la geopolítica nos afecta de cara a la gestión efectiva y la salida de la crisis? Bueno, yo conozco a algunos profesores que dicen que la única política verdadera que existe es la geopolítica. Es decir, lo que pasa es que los ciudadanos no son conscientes hasta qué punto eso les afecta a su vida personal y cotidiana, ¿no? Efectivamente, China se va a convertir en la primera potencia económica, si ya no lo es. Está camino de convertirse está camino de convertirse en la primera potencia tecnológica. Si el desarrollo de la inteligencia artificial y el 5G continúa como hasta ahora. Hay que tener en cuenta que el petróleo del siglo XXI son los datos. China tiene 1.400 millones de ciudadanos, de los que tiene todos sus datos. Los Estados Unidos tienen los datos de 350 millones de ciudadanos. Digamos, tiene menos petróleo que China en lo que se refiere a los datos. Y hay una lucha soterrada por obtener el mayor número de datos de los ciudadanos del mundo, ¿no? No somos conscientes hasta qué punto nuestras vidas personales, nuestra identidad ha sido absorbida por los monstruos tecnológicos que gobiernan. No solo no hay intimidad, es decir, no sabemos quiénes saben perfectamente cómo nos llamamos, cómo se llaman nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros padres, dónde vivimos, qué enfermedades tenemos, qué tipo de libros leemos. ¿Qué nos apetece? En el instante. ¿Dónde estamos? Es un acoso. Este es el cambio civilizatorio más grande que podíamos imaginar y que se ha multiplicado en su rapidez y en su extensión debido a la pandemia. Los sistemas de trabajo, con el teletrabajo, la composición de la fuerza laboral, los sindicatos, todo está un poco patas arriba y habrá que ordenarlo. Tardaremos un poco en ordenarlo, pero se ordenará. Finalmente, ¿cómo es este mundo que viene? Bueno, el mundo está siempre cambiando. Una frase que se ha dicho en el foro de hoy es que hasta la evidencia científica es relativa, porque todo es relativo. Claro, así Einstein inventó la teoría de la relatividad cuando corrigió la ley de la gravedad que había establecido Newton, ¿no? Es muy difícil definir cómo es el mundo que viene, pero siguiendo lo que hemos escuchado al expresidente Fernández respecto
a las visiones o previsiones que los autores de ciencia ficción han establecido y que previeron esta pandemia hace ya casi 50 años, podemos decir que para saber cómo es el futuro que viene, lo mejor es leer buenos libros, buena literatura, porque ahí está la respuesta a casi todo. Consumir ciencia ficción. Muchísimas gracias, don Cebrián, por esta interesante participación en Esfera Global. Muchas gracias. Continuamos. En marzo del 2020, el gobierno dominicano implementó un protocolo para controlar el ingreso de personas al país a través de los aeropuertos, que incluía la toma de temperatura y el establecimiento de cuarentena a los que ingresaban desde el extranjero, igual que lo habían hecho el resto de los países, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero los demás lo hicieron a tiempo. La receta universal para combatir el COVID-19 a nivel mundial ha sido la misma aparentemente: distanciamiento social, cuarentena y toques de queda. En nuestro caso, el Gabinete de Salud, creado bajo Decreto Presidencial 498-20 y coordinado por la vicepresidenta Raquel Peña, empezó por el abastecimiento de pruebas PCR, contratación de médicos, habilitación de 17 laboratorios públicos y privados, incremento de las camas disponibles, plan de vacunación masiva y la inclusión de organizaciones sociales, ayuntamientos y direcciones provinciales en la identificación de infectados y el rastreo de sus contactos. Según el boletín 617, emitido el 26 de noviembre de 2021, 3.946 dieron positivo al COVID-19. Más de 2 millones de casos sospechosos han sido descartados y más de 397.000 pacientes se han recuperado de la enfermedad desde que inició. Aún así, el desafío ha sobrepasado el esfuerzo de todos los implicados en esta crisis. Y nuestro país venía soportando la carga de escándalos de corrupción en las compras de vacunas, prácticas dudosas en medio de una pandemia que llegó en plena campaña electoral y muchos errores evidentes que prolongaron el descontrol de la situación. La vocería del gobierno durante la pandemia era prácticamente nula. Varios ministros de salud pasaron por el cargo y han sido los responsables de emitir boletines, en muchos casos poco creíbles, por su inconsistencia en las estadísticas de casos de contagios y muertes respecto de la realidad evidente o del proceso de actualización de las cifras con las autoridades provinciales, además de varios desatinos. Se instala un nuevo gobierno, inicia una gestión de la crisis con un gabinete de salud, pero la vocería también lucía acéfala, centralizando la comunicación en la vicepresidencia de la República y quitando potestad a cualquier otra autoridad pública para emitir opiniones o dar declaraciones. Finalmente, siendo este un tema que hemos estudiado extensamente, del que hemos tenido la oportunidad de conversar con personalidades y médicos que ejercen en otros países, hoy por fin luce posible hablar más claramente del tema con las autoridades dominicanas que lo que había sido en el pasado. José Antonio López Guerrero, virólogo español de la Universidad Autónoma de Madrid, en Esfera Global. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Hemos escuchado su intervención en este foro global y nos pareció muy interesante y desafiante. Decía que los virus evolucionan, se adaptan y optimizan sus estrategias, es decir, que varían. No debería existir el coronavirus. ¿Por qué existe? Sí, la razón de existencia de los virus es evolucionar, es mutar y adaptarse a su hospedador. Y en ese acto, cada vez que se dividen, cometen errores genéticos al dividirse. Si el virus es pequeño, puede cometer un error cada vez que se divide y puede ser viable, puede ser compatible con la existencia de ese virus. Cuanto mayor es el virus, va cometiendo más errores y llega un momento que el virus es tan grande que ya los errores que comete al dividirse ya no le hacen poder existir. Iba a decir vivir, pero los virus no son seres vivos. ¿Qué es lo que pasa? Que el coronavirus es mucho más grande que los mayores virus que se conocen, que mutan mucho. Es decir, desde los últimos virus hasta el coronavirus hay un lag
donde no existen los virus. Y de repente aparecen los coronavirus. No deberían existir. ¿Por qué existen? Porque han robado de las células que infectan, han robado una molécula, han robado una proteína que les permite corregir los errores. Entonces, aunque parezca mentira, porque vemos que cada todas horas están saliendo mutaciones y variables, aunque parezca mentira, los coronavirus regulan su mutación, mutan menos de lo que deberían, mutan lo justo para adaptarse y evolucionar, pero no para dejar de existir. ¿No podría erradicarse totalmente? Ahora mismo, con las herramientas que tenemos, no, pero podría ser. Haría falta primero un programa de vacunación, porque la erradicación prácticamente se consigue con la vacunación. Hay quien habla que podríamos erradicar la hepatitis C con los tratamientos antivirales, pero no es muy creíble ni muy factible. La erradicación de todos los pocos virus que se han erradicado, ahora mismo de un par de especies, es por vacunación. La vacuna actual no impide totalmente, y esto es importante decirlo, cuando la gente dice ¿para qué me voy a vacunar si el virus puede seguir dispersándose? No es cierto, la vacuna inhibe la dispersión del virus, pero no totalmente. Por lo tanto, decidir eliminar el virus totalmente con la vacunación es un poco complicado. Cuando haya vacuna quizás de segunda generación, estoy pensando en un centro español, uno de los mayores coronavirólogos del mundo, el profesor Luis Enjuanes, una vacuna que sí sea esterilizante, que sí evite que el virus siga dispersándose, quizás en ese momento estaremos preparados para abordar la posible erradicación del virus. O sea, es posible, no en el corto o en el mediano plazo, pero es posible. La segunda opción es la adaptabilidad, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de un VIH, un virus del SIDA, que por su peculiaridad, ni después de casi 40 años de existencia, no hemos logrado, tenemos buenos antirretrovirales, pero no tenemos vacunas. No es comparable con otros virus como el virus herpes, que es capaz de convivir con nosotros de forma silenciosa en las células. Es un virus que realmente sí se puede abordar esa idea, esa empresa, pero en un corto periodo de tiempo no, quizás en un futuro, digamos, medio o largo. ¿De dónde salió el virus? Hay muchas teorías. ¿En realidad existe un animal previo o no? Sí, el virus, esto es lo que se denomina una zoonosis. El virus ha pasado de un animal a nosotros. Eso está claro. Y además, por la secuencia genética del virus, casi con toda probabilidad de un murciélago. Se pensaba de un murciélago concreto. Ahora se han descubierto otros coronavirus en otros murciélagos que se parecen un poquito más al SARS-CoV-2, o sea pero en cualquier caso la teoría, la idea de que procede de murciélagos actualmente tiene un consenso casi absoluto. Directamente del murciélago a humanos, ahí ya no hay datos suficientes. De hecho, por la diferencia genética, aunque pequeña, evolutivamente se tendería a pensar que entre el murciélago y nosotros ha habido otro mamífero intermedio. Se hablaba del pangolín, no sé si lo recordáis, al final se ha descartado, pero seguramente hay otros mamíferos que se están investigando. Lo que no sé es si algún día, alguna vez lograremos averiguar cuál es el reservorio intermedio entre el murciélago y el humano, por una sencilla razón, porque ahora mismo el reservorio del virus somos nosotros. ¿Y cuáles efectos tienen las variaciones del virus de cara a su control? Pues una buena pregunta. El virus responde a las presiones que le sometemos. Si le sometemos con una presión con un antiviral, que de momento no hay en el mercado efectivos, pues el virus con un solo antiviral acabará evolucionando y mutando, haciéndose resistente a un antiviral. De hecho, todos los tratamientos antivirales que existen suelen ser cócteles contra el SIDA, contra hepatitis C y demás. Si le sometemos a la presión de la vacunación, pero no lo abordamos total en toda la aldea global, entonces el virus por ahí también puede tener una vía de escape. El virus puede mutar de dos formas, porque le dejamos que se disemine mucho en países donde la cuota vacunal, el porcentaje es bajo,
o porque infecta a personas con problemas de inmunidad. El virus no acaba de vencer, la persona tampoco, y en esa lucha y en ese equilibrio acaban desarrollándose nuevas variantes. Ese es un peligro real. De hecho, la variante alfa, la británica, se supone que surgió así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con la variante Omicron? Que en Sudáfrica se dan los dos fenómenos, poca tasa vacunal y personas muy inmunosuprimidas, porque allí es el paraíso, por desgracia, es una zona endémica del VIH. Hay muchas personas inmunocomprometidas, personas con bajas defensas y mucha movilidad del virus, una bomba de relojería. El caldo de cultivo perfecto. Usted se ha referido a que la franja tropical y subtropical, cuando tienen variaciones, puede influenciar la aparición de nuevos patógenos. ¿Cómo el medio ambiente influye en eso? Lo que quería decir es que el cambio climático está haciendo que vectores de patógenos, estoy pensando en el mosquito tigre, el mosquito Aedes albopictus, el que es el vector secundario, pero es un vector importante del dengue, del Zika, creo que también del chikungunya. Entonces, el aegypti y el albopictus. Nosotros tenemos el albopictus, que se llama el mosquito tigre. Es un primo lejano del aegypti. Entonces, pues el cambio climático ha hecho que vectores que nunca habían estado en latitudes tan altas se estén aclimatando. Faltan muchas cosas que aprenderle a esta enfermedad. Todavía no tenemos datos ciertos de por qué algunos se contagian, otros no. Cuánto nivel de exposición es necesaria para que se produzca un contagio. De hecho, no sabemos si nosotros podríamos contagiarnos aquí hablando del coronavirus. ¿Podrían aprenderle los países menos favorecidos a los que lo han hecho mejor para prepararnos para el mundo que viene? Bueno, es una pregunta complicada de responder. La verdad es que nos ha pillado con toda la tecnología que tenemos esta pandemia, y a pesar de tener otras pandemias cercanas, de hecho creo que lo comentó, que hemos tenido sucesivas pandemias, una de ellas muy parecida a la actual en el año 1918 con la mal llamada, no sé aquí cómo se llamaba, pero era la mal llamada gripe española. Pues las medidas fueron muy parecidas a la actual. De hecho, hay un edicto de un gobernador de Burgos, en España, que decía: contra la enfermedad, lávense las manos, mantenga la distancia, ventile sus hogares, ponga mascarilla. Vamos, que podría ser un decálogo contra la pandemia actual. En ese sentido, las medidas que funcionan son las que funcionan. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, las pandemias con tecnología o sin ella suelen durar un par de años. La diferencia es cuántos cadáveres dejamos a su paso. Entonces, gracias a la vacuna, que es hoy por hoy es la herramienta principal. El mensaje que hay que dar a cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo es: por favor, vacúnese. De verdad, ahora no hay ningún hito ahora mismo en la historia de la humanidad tan increíble como haber elaborado una vacuna tan eficaz en menos de un año. Es segura, es efectiva. 100%, pues 100% no hay nada en esta vida. Si alguien considera que tiene efecto secundario, que coja una aspirina y que mire el prospecto a ver o que coja el prospecto de las píldoras anticonceptivas. Es tremendo y se usan con normalidad. Por lo tanto, la vacunación, importante, y esperar que haya más financiación, que ya lo dije en mi charla. Si un país no investiga porque sea rico, un país es rico porque investiga. Hay que apostar en investigación. Lo que pasa es que los políticos suelen tener unas miradas cortas, lo que dura su periodo electoral. No tienen unas vistas más allá y no se dan cuenta que la investigación del laboratorio de hoy va a ser el progreso y las innovaciones del futuro y la plusvalía del futuro de un país. En España formamos maravillosos científicos que luego, una vez que ya son doctores, se les deja en la calle, ya no hay una puerta más que abrir para avanzar y se nos marchan fuera a darles la productividad a otros países. Todo eso, ese paradigma tiene que cambiar, hay que apostar en investigación, hay que apostar en sanidad pública, hay que apostar en tecnología, en innovación, en I+D+I, que decimos en España, investigación, desarrollo e innovación. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta participación desde el Foro Global en la República Dominicana y en nuestro espacio. Gracias a vosotros, es un placer y gracias por invitarme, y es un honor a este maravilloso entorno. No hay más que mirar hacia atrás y este maravilloso foro internacional. Bienvenido siempre a la República Dominicana. Gracias. Continuamos.
La pandemia encontró a los dominicanos en un complejo proceso electoral y crisis democrática. Por consiguiente, el cambio de gobierno e importantes cuestionamientos a las decisiones de las autoridades anteriores en medio de la crisis de sanidad y el manejo de los fondos destinados a hacerle frente dificultaban o volvieron especulativas las medidas tomadas en un inicio. Se anunciaba un clima económico favorable para la inversión, un crecimiento económico positivo y estable, pero la pandemia hablaba de lo contrario. Las actividades económicas que presentaron variaciones positivas en el valor agregado real fueron salud, servicios financieros, actividades inmobiliarias, agropecuarias, comunicaciones, energía y agua. En sentido contrario, registraron contracciones la actividad hotelera, bares y restaurantes, la explotación de minas y canteras, la construcción, transporte y almacenamiento, el comercio, la educación, zonas francas y manufactura local. En la República Dominicana se han realizado un total de 2.438.353 pruebas desde que inició la pandemia, equivalentes a más de 200.000 pruebas por cada millón de personas. El total de fallecidos acumulados es de 4.202 personas desde que inició la pandemia, dejando una letalidad del 1,03% y la mortalidad por millón de habitantes situada en 402,16%. La positividad diaria se sitúa en 8,29% y la acumulada en 7,95%. Estas cifras son alentadoras si se las compara con las de otros países de la región o del mundo, donde en total se registran más de 253 millones de contagios y más de 5 millones de muertes concentradas mayormente en Estados Unidos, India y Brasil, según las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología. La vacuna se ha convertido en la carta de triunfo. Nuestro país ha logrado vacunar con al menos una dosis a más de 6.800 millones de personas, con 2 dosis a más de 5.500.000 personas respecto de la meta planteada de vacunación de 7,5 millones de vacunados con 2 dosis, mayores de 18 años y por lo menos el 70% de la población dominicana inoculada en el menor tiempo posible. Se han logrado suministrar más de 1.300.000 dosis de refuerzos que suman más de 13.700 dosis aplicadas a finales de noviembre de 2021. Lo anterior nos deja muy bien parados, en una visión comparada, pero todavía fuera de la meta, pese a tener más de 1.300 centros de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional y en medio de algunas contradicciones acerca del manejo político de la pandemia, tales como el exceso en las compras de dosis de vacunas, la excesiva prolongación del estado de emergencia y la fiscalización de los fondos aprobados y ejecutados en la respuesta a la pandemia, que la sociedad dominicana debería poder entender y cuestionar. Conforme al Fondo Monetario Internacional, la recuperación económica en América Latina y el Caribe está en marcha, pero el panorama aún luce nebuloso para todos. En el primer trimestre de 2021 nos recuperamos consistentemente, pero algunos países fueron perdiendo ímpetu en el segundo trimestre debido a los rebrotes. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el Producto Interno Bruto Real crecerá 6,3% en 2021 comparado con 2020 y que luego se moderará al 3% en 2022. A mediano plazo no retornará a las tendencias previas a la pandemia, ya que las persistentes debilidades en los mercados de trabajo crean riesgos de secuelas a más largo plazo. La mayoría de los economistas afirman que nos hallamos en una recesión mundial sincronizada, que afecta a los países de manera indiscriminada y transforma las fortalezas económicas tradicionales en vulnerabilidades alarmantes. Las especulaciones en torno a una nueva variante del coronavirus, la Omicron, que posee 32 mutaciones en la proteína pico y se presume más peligrosa que la Delta, ha contribuido a una caída de los precios de las acciones en varios mercados, como en los asiáticos, donde el índice Nikkei de Tokio y el Hang Seng en Hong Kong cayeron más del 2%. Mientras que las bolsas europeas y otros activos de riesgo como el petróleo muestran fuertes descensos de hasta más del 10% en el caso de este último. Converso con el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y presidente del mayoritario partido opositor La Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Esfera Global, doctor. Muchas gracias, Mayuri. Muchas gracias por su invitación. Estamos muy contentos porque esperábamos este momento y qué bueno que sea en el marco del Foro Global Ad Casa de Campo.
para que la gente entienda de qué se trata, cuáles son las proyecciones del foro, cómo surge. Sí, bueno, es dándole continuidad a lo que siempre ha sido Fundglobe, un centro de pensamiento que se dedica a la investigación y a la difusión del conocimiento sobre temas globales que impactan a la República Dominicana, América Latina y el mundo, en lo concerniente a aspectos económicos, comerciales, financieros, culturales, educativos, etc. A la diversidad de problemas globales nos enfocamos a estudiar, a investigar y a difundir. Bueno, ahora pasa una nueva dimensión, conjuntamente con el complejo de Casa de Campo, que es un resort turístico importante en el país a nivel mundial, y con un grupo de organizaciones, como es el caso de Idea Internacional, que tiene su sede en Estocolmo, en Suecia, y que se dedica a los temas de democracia, asuntos electorales, partidos políticos, etc. Es parte también de este proyecto. Nueva Corporación Escenarios, que es una institución también sin fines de lucro, una especie de fundación que tiene el expresidente Ernesto Samper en Colombia. O es el caso, por ejemplo, también de la Federación de Gremios de Editores de España, que como tiene un contacto con distintos autores de libros, estarán disponibles también para participar en el foro. De manera que con esa alianza lanzamos esta iniciativa. Y es con la finalidad de convertir, ¿verdad?, el foro, la República Dominicana, en una especie de hub del conocimiento, como un centro de conocimiento, y que de aquí se pueda difundir, pero no solo con un sentido académico, con una perspectiva puramente intelectual. Es intercambio de ideas, de experiencias, de visiones, con la finalidad de que esto pueda ejercer alguna influencia en el diseño y aplicación de políticas públicas. Tratamos de entender el mundo para poder transformarlo. Entonces vienen especialistas de distintas áreas. En esta primera edición había dos temas fundamentales: el tema de la crisis sanitaria y el tema económico y social. Bueno, pues en efecto vinieron varios investigadores internacionales en el área de la salud. Pudimos contar con la presencia virtual, si se quiere, del director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿verdad?, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y también con el doctor Anthony Fauci, quien es el asesor del presidente Joe Biden y antes lo había sido de Donald Trump. O sea que son figuras de primer orden. Así es. El doctor Michael Osterholm, que fue uno de los primeros que empezó a pronosticar que iba a ocurrir esta pandemia, lo tenía estudiado y lo publicó en el año 2005. Sorprendente. Exactamente. Bueno, vino la directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, ¿no?, que nos habló de la geopolítica de la pandemia, cómo el orden internacional se ha visto desafiado como consecuencia de esta epidemia que ha tenido lugar. En fin, creo que fue una gran oportunidad para la reflexión, para sacar a flote nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, nuevos enfoques que sin duda nos ayudan a entender mejor la realidad mundial. Como ha apuntado, dos pilares fundamentales como ejes temáticos, la parte de economía y la parte de sanidad. ¿A cuáles conclusiones se llegó en el foro sobre el tema del impacto económico de la pandemia? Bueno, primero que la respuesta que se dio ha sido la correcta, en el sentido de que frente a un desplome, una contracción severa de la economía, solamente se podía lograr salir a flote y reactivar el crecimiento económico sobre la base de un incremento de gasto público. Y eso se ha hecho. Pero al mismo tiempo reconocer que hay un lado oscuro de todo eso. El lado oscuro de ese incremento del gasto público, cuando se da un contexto de disminución de los ingresos fiscales, es un tema de deuda. Sí. Entonces la deuda se convierte en un nuevo problema que no estaba antes, o se agrava un problema que estaba antes. Y por otro lado, el tema de la inflación. O sea, la emisión monetaria, para hacer posible ese incremento del gasto público, porque es fiscal y es monetario. Lo fiscal me llevó a la deuda, lo monetario la emisión. Bueno, entonces esa emisión a veces es tan voluminosa que también contribuye a la creación de una situación de alza de precios de los principales artículos que los pueblos consumen. ¿Y por qué la República Dominicana, por ejemplo, es uno de los países de la región que tiene mayor inflación? Bueno, ya se debería. Primero hay una inflación común a todos, que es la importada, sí, que viene por estos efectos globales. Ya cada país también adopta políticas internas que pueden contribuir a hacer mayor o menor, ¿verdad?, esa situación de alza de precios. En el aspecto de la sanidad,
¿A cuáles conclusiones se llegó en el foro? ¿Cuáles son los aprendizajes que hemos tenido y cómo desde nuestra humanidad podremos salir de la crisis? Bueno, con respecto a la parte sanitaria, lo que estamos viendo en este momento es el desafío de una carrera entre la velocidad con que se aplica la vacuna, se universaliza la aplicación de la vacuna, o la velocidad con que el virus vive mutando y generando nuevas variantes. El temor está en que si la carrera de velocidad la gana el virus y sigue mutando y generando variantes, que tal vez entonces la vacuna resulte incapaz de frenar su propagación. Por eso hay que seguir vacunando, acelerando el proceso de vacunación, para que no importa si hay nuevas variantes, la vacuna va vencida la batalla. Bueno, la vacuna será la carta vencedora. Así es. Y vacúnense todos, es un mensaje que lleva el Foro de Fondo. Felicidades, presidente, por esta iniciativa que es similar a todas sus iniciativas en pro del beneficio regional, local y global. Muchas gracias, Marjorie, y muchas gracias por eso, y espero que nos encontremos en futuras ediciones de ese Foro Global Alcázar. Que así sea. Muchísimas gracias. Continuamos. El mundo moderno ha desarrollado capacidades inimaginables por nuestros predecesores, pero a la vez ha sido el responsable de grandes males nunca antes vistos en la historia de los seres humanos. Por eso ha sido desafiado, por eso ha tenido que admitir que todavía lo que no conocemos es todo un océano. El Centro de Eventos y Conferencias de la Marina Riverside Center de Casa de Campo ha sido la sede del encuentro que reunió a expertos de América Latina, Estados Unidos y Europa por primera vez en la historia del país en una jornada de reflexión de esta naturaleza que aglutinó a las inteligencias colectivas en torno a la incertidumbre del mundo que nos espera y a su recuperación obligada por parte nuestra. Esta iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, su homóloga en los Estados Unidos, Global Foundation for Democracy and Development, ha contado con el respaldo académico y científico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, la Federación de Gremios de Editores de España y la Corporación de Escenarios, que preside el expresidente colombiano Ernesto Samper. Una importante representación de la clase médica, científica y académica de la República Dominicana, de los Estados Unidos y España, ha estado compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre salud, economía, sociedad, así como figuras políticas notables de la región y de nuestro país, como la vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña, en su calidad también de coordinadora del Gabinete de Salud, y los legisladores de las distintas organizaciones políticas nacionales han participado de los debates. De todo ello hemos llevado hasta usted las impresiones, expresiones y conclusiones exactas a través de nuestro programa. La proyección futura de este evento, sin dudas, y de acuerdo a nuestra consideración, será la de convertirse en uno de los espacios de reflexión de más alto nivel en las Américas, para dar un paso en el aporte de soluciones a las grandes cuestiones por resolver de nuestra supervivencia. Solo que esta vez es un aporte que hacemos desde la República Dominicana al pensamiento global. Porque la conclusión parece apuntar siempre a una misma dirección, y también lo hemos visto aquí. No podemos dejar que nos cuenten el mundo, porque el mundo es incontable, como decía Benedetti. Cada día seguirá el siguiente con su propio afán, y la solidaridad colectiva es como recuperaremos nuestra humanidad. En medio de un mundo cambiante e incierto, con turbulencias económicas, financieras, problemas de pobreza y pobreza extrema, desconfianza, problemas de calidad democrática, problemas medioambientales, crisis global de las migraciones, deficiencia en la calidad de la educación y desbalance en la solidez de nuestros valores humanos. Pero aún así, este es nuestro propio hogar. Nuestros problemas, nuestra responsabilidad. Los desafíos del mundo son desafíos a nuestra propia humanidad.